Vamos a revisar el día de hoy algo que tiene que ver con la gestión de lo que es la automatización del trading, ¿sí? Nosotros para poder generar un trading automático, un trading algorítmico, lo que se llama automatizar una estrategia de trading para que, para que nosotros no la hagamos de manera manual, sino que se haga de manera automática y quitar todas esas emociones y toda esa psicología, digamos, del medio y hacer que el sistema trabaje por sí solo. Obviamente, ante eso tenemos que definir cosas, ¿sí? Porque el automatizar una estrategia no es tan complicado, sino que lo complicado es saber qué cosas tenemos que definir de antemano para poder automatizarla y después testearla y ver si realmente funciona, digamos, ¿no? Eso es el fin de todo lo que nosotros estamos buscando. Entonces, vamos a ir a la pantalla y le voy a explicar un poco cuáles son esas cosas que tenemos que definir de antemano para nosotros poder ir, digamos, hacia una automatización del trading está muy de moda, está en boca de todos, ¿no? Muchos están hablando del trading algorítmico. Es todo básicamente lo mismo, ¿sí? Lo que hay que definir son varios puntos, varios puntos. Primero que nada, y vamos a ir anotando acá, tenemos que definir, obviamente, la estrategia, ¿no? Tenemos que definir la estrategia. Pero la estrategia es una parte de todo esto, ¿sí? Es una sola parte, porque la estrategia en sí nos va a decir cómo o bajo qué concepto, digamos, la automatización va a tomar operaciones. Pero de esta estrategia también se disparan varias cosas que nosotros vamos a ir definiendo que tienen que ver con la gestión, ¿sí? La gestión de riesgo, por un lado, que es muy importante dentro de la automatización también para que todo esto funcione. Por otro lado, tenemos que definir también lo que es la gestión de capital, que también es muy importante dentro de todo esto. Fíjense que esto tiene un color muy parecido, ¿no? Algo que nosotros ya venimos viendo durante muchas veces desde hace un montón de tiempo, que viene siendo algo parecido así como al plan de trading, ¿no? Al plan de trading. Entonces, ¿pero por qué es tan importante? Porque si uno se queda solamente en la estrategia, evidentemente la estrategia por sí sola no nos va a dar la automatización que nosotros estamos buscando, porque nosotros tenemos que definir exactamente cómo se van a realizar esas operaciones con dicha estrategia, ¿sí? Que es lo que nosotros siempre hacemos manualmente, es decir, por ejemplo, cuánto capital le vamos a meter por trade, si va a ser siempre igual, si va a ser dinámico, la gestión de riesgo que le vamos a meter también, es decir, qué ratio riesgo-beneficio vamos a utilizar, por ejemplo, ¿sí? Todas esas y los checklists, digamos, que nosotros vamos a tener dentro de la estrategia, ¿sí? Todos los checks que nosotros vamos a tener dentro de nuestra estrategia van a definir justamente qué es lo que nosotros vamos a realizar para lo que es el trading automático. Y por otro lado, y muy importante también, es qué sistema vamos a utilizar. Por ejemplo, si vamos a usar MQL, si vamos a usar PineScript, ¿sí? Todo esto parece un poco chino, pero más o menos para el que está metido dentro de lo que son automatizaciones lo va a entender, pero yo se lo voy a explicar rápidamente. Todo lo que tiene que ver con MQL y con Expert Advisors, ¿sí? Básicamente va a estar, digamos, funcionando dentro de lo que es los sistemas de MetaTrader, ¿sí? Los sistemas de MetaTrader. Entonces vamos a estar ahí con MT4, con MT5, que son los programas que se usan para hacer trading tanto manual como automático, que tienen los Expert Advisors, se llama, que básicamente son los archivos que hacen que la estrategia funcione de manera automática o los famosos robots de trading, ¿no? O los bots de trading. Y después, por otro lado, tenemos automatización que puede ir a través de TradingView, por ejemplo, ¿sí? A través de TradingView, que es la plataforma que nosotros utilizamos por lo general para analizar, que es la plataforma que están viendo ahora en pantalla, en la que estoy escribiendo esto. Y TradingView maneja otro lenguaje que es un lenguaje propio que se llama PineScript, ¿sí? Entonces, ahí tenemos dos distinciones bastante interesantes en cuanto a programación y lenguaje. Porque por un lado, en MQL nosotros nos vamos a ir a la parte de MetaTrader y se va a utilizar de manera directa, vamos a decir, porque MetaTrader se va a conectar después a lo que es un broker, ¿sí? Obviamente necesitamos un broker siempre para poder operar. Y en MetaTrader prácticamente se puede conectar casi le diría a cualquier broker que ustedes puedan conocer, se puede conectar a MetaTrader. Ahora,
Dentro de TradingView, obviamente está un poco más limitado y no todos los brokers se pueden conectar directamente a TradingView como para poder utilizar directamente, digamos, la estrategia automatizada, ¿sí? Ahí está un poco la limitante y obviamente tiene sus diferencias, sus pros y sus contras en cada parte hacia cualquiera de los caminos que vayan. Y obviamente se puede intercambiar, se puede ir de TradingView a MetaTrader, siempre y cuando se acomode el lenguaje, digamos, a MQL o a lo que es PineScript, ¿sí? Para eso, obviamente, hay que tener conocimiento de programación, aunque sea básicos, y hay que aprender un poco del lenguaje de cada parte para poder entender cómo realizar esto, ¿sí? Hay plataformas igual que ayudan un poco en esto para el que no sabe programar, que facilitan colocar las condiciones de una estrategia y que el lenguaje salga solo, por ejemplo. Pero igualmente detrás de eso hay que colocar la lógica, ¿no? Hay que colocar la lógica. ¿Y cuál es la lógica? La lógica es justamente lo que está debajo. Si nosotros no tenemos la lógica de lo que vamos a realizar, evidentemente va a estar muy difícil ir hacia un lenguaje, por más que tengamos plataformas que lo faciliten, para poder realizar un bot de trading o una estrategia automatizada, que es prácticamente lo mismo, ¿sí? Entonces, eso que nosotros necesitamos dentro de la lógica tiene que ver justamente con todos estos puntos. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una estrategia con esos checks, ¿qué es lo que puede, qué cosas pueden ser, por ejemplo, esa estrategia? Y podemos decir, por ejemplo, RSI sobre compra. ¿Sí? Vamos a poner una condición, por ejemplo, para que la estrategia automáticamente venga hacia este lado y realice la primera acción que, por ejemplo, va a ser tomar un short o una venta sobre un activo en particular. ¿Sí? Vamos a poner cualquier activo. Pero ese short o venta obviamente tiene que estar determinado por condiciones, ¿no? Y esas condiciones que nosotros vamos a estar determinando en este short o venta, obviamente pueden ser, por ejemplo, un RSI en sobrecompra. Pueden ser medias móviles con cruce hacia la baja, por ejemplo, ¿sí? Un conjunto, por ejemplo, de diferentes checklists que nosotros podemos ir armando, como para decir, por ejemplo, que automáticamente la estrategia nos tome una venta, vamos a decirle por así, ¿sí? Por ejemplo, no sé, un volumen eh, de venta mayor a la media de las últimas 24 horas, vamos a suponer, ¿sí? Estoy tirando por tirar, no es que es una estrategia específica, pero son cosas que se pueden utilizar. Dentro de esos checks, entonces nosotros tenemos una estrategia, obviamente la estrategia tiene que ver con esto, es decir, por ejemplo, si viene el bot automáticamente detecta, por ejemplo, vamos a suponer en el activo oro, ¿sí? Vamos a suponer en el oro, oro USD o XAU USD, ¿no? Que es como se conocen las siglas. Viene la estrategia y automáticamente, por ejemplo, dice, bueno, voy a tomar una venta, pero antes de tomar la venta tengo que revisar todo esto. Entonces revisa automáticamente, a ver, el oro, por ejemplo. También es importante algo que nos dijimos, la temporalidad, ¿no? Por ejemplo, la estrategia puede funcionar en 15 minutos, por ejemplo. 15 minutos. Todo esto se testea, ¿no? Obviamente esto no es que uno lo pone así al azar, se testea y se encuentra las mejores condiciones y se van probando para ajustar a qué es lo que más funciona y qué es lo que mejor funciona para poder justamente este, determinar, ¿no? Para poder justamente determinar qué es lo que nosotros vamos a usar. Entonces, por ejemplo, gráfico de 15 minutos en el oro y nosotros decimos, chequea, RSI sobre compra, bueno, sí, está. Medias móviles con cruce a la baja, bueno, sí, está. Volumen de venta mayor a la media de las 1 horas, bueno, sí, está, listo. Tenemos los tres checklists, significa que tenemos el checklist grande. Entonces, por ende, está todo ok para tomar un short, una venta de manera completamente automatizada y el bot justamente lo que va a hacer es tomar esa venta automatizada que nosotros estamos pidiéndole que tome justamente en esa parte, ¿no? Eso es lo primero que va a buscar. Entonces, la estrategia tiene que ver con esto, ¿sí? Tiene que ver con los checks que nosotros vamos a estar buscando, con esa temporalidad, con el activo, si es compra o si es venta,
o si son las dos, por ejemplo, puede haber una condición para venta, otra condición para compra, ¿sí? Podríamos sacar otra rama por acá, por ejemplo, y decir, bueno, de este lado van a haber condiciones, por ejemplo, para el long o la compra en el mismo activo. Vamos a suponer si el mismo activo, simplemente mismo activo y misma lógica, solamente que todo al revés de cómo lo estábamos planteando antes, tal vez. Entonces, evidentemente, digamos, vamos a estar buscando condiciones, que es lo que nosotros estamos buscando para lo que es compra o para lo que es venta sobre, por ejemplo, el activo oro en un gráfico de temporalidad de velas de 15 minutos, por ejemplo. Entonces ahí tenemos condiciones checklist que se tienen que cumplir para para que el bot apriete el botón de compra o venta, básicamente por nosotros. Hasta ahí, digamos, nosotros lo que le dimos son las condiciones, ¿no? Pero es importante y mucho más importante que la estrategia es también el resto de las cosas que nosotros tenemos acá. Entonces, la gestión de capital, por su lado, va a tener que ver con todas esas cuestiones que el bot va a realizar con ese capital que nosotros vamos a poner en el bot. Entonces, por ejemplo, iniciamos con $1000, una cuenta de $1000 que el bot, por ejemplo, va a manejar, ¿sí? Es muy importante esto porque la mayoría de los brokers con automatización de estrategias funcionan con lotajes, ¿sí? Funcionan con lotes. Entonces es muy importante eso, ¿sí? Que ese concepto esté súper claro. Hay que entenderlo, de que los lotes van a ser una parte que nosotros vamos a utilizar de nuestro capital como margen, ¿sí? Y el lotaje va a estar atado a lo que es el apalancamiento, también que nosotros tengamos dentro de la cuenta. Es decir, por ejemplo, si nosotros tenemos un lote de Bitcoin, vamos a suponer, un lote de Bitcoin es igual a un Bitcoin. Entonces es igual a 58.000 dólares que está ahora el Bitcoin. Entonces, eso es lo que vale un lote de Bitcoin. Entonces, ¿cuántos lotes vamos a abrir nosotros por cada operación? Ahí es lo importante definir. Y el apalancamiento nos va a definir justamente con cuánta plata vamos a abrir ese lotaje, porque, por ejemplo, si nosotros queremos abrir un lote de Bitcoin y estamos apalancados por uno, obviamente no tenemos 58.000 dólares en la cuenta para abrir un lote de Bitcoin. Entonces tenemos que utilizar algún tipo de apalancamiento. Entonces el leverage o apalancamiento puede ser, por ejemplo, 1 en 400, vamos a suponer. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que ese 1 en 400 a nosotros nos va a representar, por ejemplo, 58.000 dividido 400 nos da 145. 145 dólares es lo que nosotros vamos a necesitar con este apalancamiento para abrir un lote de Bitcoin. Entonces, cada vez que nosotros abramos una operación de un lote de Bitcoin, nos va a abrir, por ejemplo, de los $1000 que nosotros tenemos en la cuenta, nos va a utilizar como margen 145 dólares para abrir esta operación, ¿sí? Eso es lo importante a tener en cuenta acá en estos números justamente. Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque acá tenemos que definir con cuánto, ¿no? Con cuánto es con lo que va a abrir cada operación el bot y si la va a abrir todo el tiempo que se cumplan estas condiciones, si va a poder abrir, por ejemplo, más de una operación o una sola operación, por ejemplo, al mismo tiempo. ¿Sí? Esas son las cosas que se definen justamente de este lado. Es decir, si abrió una operación, ¿puede abrir otra? O si abrió una operación, ya no abre ninguna hasta que se cierre esta operación. Esa es la lógica que se tiene que definir justamente de este lado que nosotros tenemos acá, ¿sí? Eso es lo importante de este lado. Bueno, antes de continuar con la parte de gestión de capital y gestión de riesgo y que vean justamente cómo todo esto después forma un todo, les quiero comentar que si no son parte de la membresía Trading, justamente acá en Inversor Global Trading, nosotros tenemos una membresía que se llama Membresía Trading, donde nosotros realizamos educación, obviamente, en análisis técnico, análisis fundamental,
de mercado, pero lo importante es que de todo el mercado, ¿sí? No solamente de cripto, no solamente, por ejemplo, de Forex o de algún mercado en particular, sino que de cualquier mercado nosotros analizamos, pasamos análisis, pasamos educación, pasamos tips, consejos de trading, resolvemos dudas, consultas, aprendemos, enseñamos, hacemos de todo en la membresía. Así que si todavía, obviamente, no son parte de la membresía trading, obviamente que los invitamos a que sean parte de la membresía y a que sigan aprendiendo cada día más, porque se enseña muchísimo y para cualquier persona que quiera aprender, justamente iniciarse en el trading, la membresía trading, obviamente es el lugar número uno donde hago la invitación para que puedan comenzar con muchísimo contenido, ya también pregrabado, con muchísimos videos y también todos los días en nuestro grupo, obviamente, de Telegram, ¿no? Donde nosotros pasamos la información sobre la membresía. Excelente, así que ahí tienen el link también. Podrían obviamente apretar el link y directamente ir a toda la información necesaria sobre la membresía.